Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Estamos un día más aquí, como acaban de escuchar, en Pequeñas Historias Misioneras. Les habla Javier López y me acompaña, como siempre, mi compañero Justo Amado, aquí de las Obras Misionales Pontificias. Porque ya saben que las Obras Misionales Pontificias son las que producen este programa. Y nos encargamos de hacer animación misionera también, no solo de hablar de misioneras. Entonces vamos a contarles, como siempre, en este pequeño podcast de 25 minutos, en estas pequeñas historias misioneras, unas anécdotas bastante curiosas que Justo Amado, que a través de su regulación de noticias que hace aquí en las Obras Misionales Pontificias, nos va llenándonos de sabiduría misionera. Sí, además es que el tema de hoy es muy interesante. Es el que uno con la misión, que son las reducciones de los jesuitas, dicen en Paraguay, bueno, en donde sea. Bueno, ya saben que si quieren llenarse de esta sabiduría como don Justo Amado, pueden hacer... Que sí, justo, que sí, hombre, no seas humilde. Pueden buscar los más de 120 capítulos que llevamos a lo largo de estos 4 o 5 años en su buscador habitual, poniendo Pequeñas Historias Misioneras, Radio María, le llevan al listado de podcast donde aparecen todos. Pueden escucharlo en la web de Radio María, en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, muchas plataformas justo donde pueden escucharlo, no hay excusas para no escucharlo. Y luego, si quieren escribirnos, también tenemos un correo electrónico donde pueden escribirnos para sugerirnos cualquier cosa, preguntarnos cualquier duda que nos facilita Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar de esto, de lo que les decía antes, de las reducciones jesuitas. Es famosa la película La Misión, que refleja cómo era esto, aunque esto era muchísimo más que lo que aparece en la película, porque era una forma de, como dice la misma expresión, reducir. Es decir, que los indígenas se concentraran en un sitio, sobre todo por 2 razones. La primera, para defenderlos, porque en la zona donde estaban había una amenaza constante de lo que se llaman los bandeirantes, sobre todo en la zona de Brasil, que eran cazadores de esclavos, literalmente cazadores de esclavos. Como en la película, ¿no? O sea, te podían presentar en cualquier sitio y pillar una aldea y convertirlos a todos en esclavos, destrozar las familias. Entonces, eso los misioneros siempre lucharon contra. En teoría, los reyes también. Pero lo que era la zona de Brasil, aquello era un desmadre. Vamos, no se sabía por dónde, por dónde pillarlo, sobre todo en esa zona. En la parte española estaba todo más controlado, pero aún así también había malandrines que se dedicaban a esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, no se podía ignorar que habían llegado los europeos. O sea, no puedes decir, no han llegado los europeos. Yo quiero seguir en la selva como si no pasara nada. No. Tienes, en cierta medida, que convivir con ellos y también utilizar las mismas armas que ellos. Es decir, formarte, ¿no? Tanto en ciencias humanas como religiosas, ¿sabes? Sí. Y después también era una forma de que pudieran acoger el evangelio de manera regular. Y una vida sacramental y espiritual regular, etcétera, etcétera. O sea, no podías ignorar que existía. Dicen, no, yo miro a otro lado y no existe Buenos Aires. Y miro a otro lado y no existe Río de Janeiro. Vale, pues sí existen, perdona. Claro que sí. ¿Sabes? Y si no te defiendes, que también intelectualmente, van a arrasarte, te van a... Entonces, le daban estas armas, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo era una reducción? Pues los jesuitas eran hijos de su tiempo. Aunque empezaron los franciscanos también, con las reducciones, no es una cosa exclusiva de los jesuitas. Entonces, todos estos misioneros eran hijos de su tiempo. Había pasado el Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento era un descubrir los autores clásicos, Platón con la República, estaba Vitruvio con el libro de arquitectura. Entonces, todo esto lo llevaban en la cabeza. Era... No sé, como nosotros en las redes sociales, que nos parecen algo muy común, pues sobre todo para los jóvenes, pues ellos llevaban eso en la cabeza. De hecho, los jesuitas se dedicaron a hacer teatro clásico en los colegios que tenían. O sea, estaban muy influidos por eso. Y entonces, sobre todo, por una cosa que se llamaba la utopía. Utopía en sentido amplio, porque hay un libro que se llama Utopía de Tomás Moro,
que significa utopía, significa utopos, no lugar. O sea, ideaban una ciudad que no estaba en ningún lugar y cómo tenía que... Entonces, eso influía. Estaba la Ciudad del Sol de Campanella, la Nueva Atlántida de Francis Bacon. O sea, eran libros que hablaban de esto, de aplicar la sabiduría clásica. Entonces, esto se aplicó también ahí. ¿Ah, sí? Se aplicó en las reducciones de los jesuitas, pues era como una arquitectura ideal. Había una plaza central. Después en uno de los lados estaba la iglesia, el cementerio, la casa de los padres. En el otro lado estaba el cabildo, o sea, lo que es el ayuntamiento. Sí. Estaban los talleres, la escuela. O sea, todo de una manera muy regular y muy pensada, ¿no? Sí, pensado. Y un patio que llaman el patio de las oficinas. O sea, fíjate que seguramente tenían ahí las cuentas y todo. Después estaba la zona de las casas, la zona de los huertos y los corrales que estaba detrás de todo. O sea, de una manera muy, muy bien pensada y muy ideal. Esa era una reducción típica. ¿Quién comenzó? Yo creo que una de las figuras principales de las reducciones fue San Roque de Santa Cruz, porque yo les voy a hablar sobre todo de una, pero es que sin hablar de San Roque de Santa Cruz no. San Roque de Santa Cruz, aunque era hijo de español, nació en Asunción, o sea, ya era de Paraguay, este es san, y por lo tanto es un santo paraguayo. Y entonces él se hizo sacerdote, o sea, con 22 años se fue ordenado sacerdote diocesano, fue párroco de la catedral de Asunción, y le querían dar más cargos, pero él lo que quería era ir a evangelizar a los indígenas. Y no, pues mira, para no enredar, me hago jesuita, o sea, fue jesuita, primero pero sacerdote. Diocesano primero. Primero sacerdote y después ya jesuitas. Se hizo jesuita y enseguida se puso a hacer esto de las reducciones. De hecho, la primera que fundó fue Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, que hoy es la ciudad de Encarnación, que es la capital de un distrito de Paraguay. O sea, fíjate que... y como te digo, iban sobre todo también evitar la mortandad. Las reducciones evitaban mucho la mortandad, porque es muy bonito todos estos idealistas que ven, no, en la naturaleza, la naturaleza es muy agresiva. Claro. Y por eso las aldeas de guaraníes eran pequeñas, porque la mitad morían de lo que fuera. Entonces todo esto ayudaba. Después fundó otra, Nuestra Señora Inmaculada, Concepción de Ibitira. Es que no me acuerdo cómo es. Ibiticarúa, creo que es. No, Ibitiracúa. Pues si tú no lo sabes, imagínate. Ibitiracúa. Sí. Bueno, yo no sé lo que es ahora. Ahora es Concepción de la Sierra, en Argentina. Vale. Yo soy muy de geografía, ¿sabes? Sí. Sé dónde están las cosas, pero igual en la... Vale. Bueno. Y bueno, se dedicó a fundar más, ¿no? Que han dado lugar a ciudades, ¿no? A ciudades actuales. O sea, no es una cosa. Fundó muchas. Hasta que en la zona... Porque iba... Vamos a ver, está Paraguay, Argentina, Brasil, iba pasando de un río para otro, ¿no? Y bueno, el caso es que estaba en la zona de Brasil, sí. Y un cacique, pues seguramente le diría, mira, no puedes tener 200 mujeres o alguna cosa de estas, y la cosa acabó mal y lo asesinaron a él, que por eso es San Roque de Santa Cruz, y asesinaron también a San Alonso Rodríguez Olmedo, que también era un jesuita español, a San Juan del Castillo, también lo asesinaron, otro jesuita español. Y entonces mataron a estos tres. Pero a la vez. Sí, estamos hablando de 1628. San Roque de Santa Cruz debió nacer en 1570 y algo, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea, pues el hombre tendría poco más de 50 años. Lo mataron y tiraron los cadáveres al fuego. Y desde el fuego, el corazón de San Roque le habló a los que la habían matado y le dijo, qué mal lo habéis hecho. Evidentemente en guaraní. No, imagino. Y entonces, curiosamente, su corazón está intacto, y entonces el corazón y el hacha con que lo mataron estuvieron en Roma durante muchísimo tiempo. Yo creo que hasta el siglo XX. ¿Ah, sí? Y después volvieron, estuvieron en Argentina y ahora ya están en Paraguay. ¿Sabes? Que es una cosa muy bonita. Está en la capilla de los mártires del Colegio Cristo Rey de Asunción.
Es un colegio, bueno, relativamente corrupto, claro, porque Hombre, está. en teoría no sé, coger un trozo de carne ustedes y pónganlo a... No, ya. No, o sea, en ese sentido sigue sin Quiero decir que sí sigue estando ahí. Sí, pero sobre todo es el milagro ese de que habló, ¿no? De que el corazón que habló, ¿no? Que es una cosa, en cierto sentido, espectacular, ¿no? Sí. Yo creo que eso, que a mitad del siglo XX, 1950 o 60, lo llevaron de vuelta a donde había vivido. Es verdad que murió en Brasil, pero está ahora en Paraguay. En Paraguay. Entonces, ¿Pero lo mataron por el tema de ir haciendo las reducciones? No, o sea, no lo mató un indígena, no lo mataron los bandeirantes. No era por... Entonces, de hecho, parece ser que los indígenas que al escuchar eso se convirtieron y tal. Bueno. Una de las reducciones se llama, de las que, esta no la fundó él, pero dijo, ahí hay que fundar una, pero ya. A ver, o sea, no se lo iba fundando, sino diciendo, uy, aquí hay que poner zona, una. Hay que poner orden. Este sitio es buenísimo. Y claro, este sitio es buenísimo porque esta es de las que le voy a hablar yo, es Santa María de Iguazú, que está al lado de las cataratas de Iguazú. Ahí entre Argentina, ¿no? Y un sitio espectacular, ¿no? Y Paraguay y Brasil. O sea, es como una triple frontera que hay ahí. Un sitio precioso, ¿no? Y además es que esta Santa María de Iguazú, de alguna manera, es la semilla de la actual diócesis de Iguazú. O sea, que es una cosa, a mí de Puerto Iguazú se llama la diócesis. Puerto Iguazú. Entonces, por ahí pasó San Roque, lo vio, dijo, yo creo que aquí hay que fundar una reducción. Es verdad que iba a ser un poco atípica, aunque casi todas se ponían al lado de los ríos. Hombre, ayuda, ¿no? No solo por la comunicación, porque los egipcios en el Nilo. Empezó toda una economía de las reducciones. O sea, producían muchísimas cosas. Por ejemplo, también se especializaron en lo que beben ahí en Argentina, ¿no? El mate, ¿no? El mate, o sea, porque de alguna manera la hierba de los jesuitas, ¿sabes? Mira. Entonces, el mate, pero también con todo, o sea, todo tipo de productos, pieles, también en su momento violines, porque claro, la música era muy importante. De este no me quiero meter porque si abrimos ese melón pero vamos, que hicieron partituras, eran de los mejores instrumentos musicales y las obras todavía las tocan en América. Entonces, todo vamos, esta la pusieron ahí al lado del río. Al lado del río pusieron Santa María de Iguazú y la fundaron pues otros dos jesuitas, Diego de Boroa y Claudio Rugger. Entonces, la fundaron en 1626. Españoles también. Bueno, ahí ninguno de los dos. Ninguno de los dos era español. Bueno, no, pero eran jesuitas. Pero... Y entonces, claro, el sitio estaba muy, muy bien, porque acogía un montón de indígenas, guaraníes, sobre todo, que estaban en la zona, ¿no? Era ideal para para que se redujeran, ¿no? Para que se unificaran. Nunca mejor dicho, ¿no? Se unificaran. Y como al año de fundada, pues San Roque, que había dicho, ahí hay que fundar, al año de que fue fundada, pues pasó por ahí, fíjate, en 1626 al año 1627 y después lo mataron en 1628. O sea, como un año antes de que lo falleciera, pues pasó con el superior provincial de los jesuitas, pasó San Roque, la pasaron los dos a ver qué tal iba la revolución. Y ya los niños les hicieron una especie como de clase pública. Los niños de la reducción ya les dieron, declamaron poesías, hicieron una obra de teatro, poesías en guaraní, acuérdense que hemos hablado siempre de cuidar la lengua autóctona, y en español. O sea, para que fuesen bilingües y así pudieran defenderse. Pero en un año ya. Sí, en un año ya empezaron los niños a... O sea, ya... ¡Qué velocidad! Igual no tenían construida del todo la escuela, igual habían puesto 4 paredes mal puestas en espera de hacer la ciudad ya, la ciudad perfecta. Sí. Estas utopías, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, y se quedaron impresionados. ¿Cómo avanza esto? Para no quedarse impresionados. Avanza. Claro, ¿qué pasó? Poco después,
precisamente, yo creo que tras la muerte de San Roque de Santa Cruz, empezaron los bandeirantes, estos que decimos esclavistas, empezaron se llaman bandeirantes porque un tío montaba una bandera en una ciudad de ahí de Brasil, los buscavidas del momento se unían a esa bandera y entonces iban detrás del bandeirante este malo. Yeah. Y entonces empezaron a atacar las reducciones que estaban al otro lado del río, ¿no? El Guairá, en una zona que se llama Guairá, que ahora creo que es un estado de Brasil, entonces, pegado ahí a Uruguay, aparte de abajo de Brasil. Y entonces dijo, esto es insostenible. Entonces empezaron a salir de ahí. Las reducciones se desplazaban. Entonces se desplazaron, cruzaron el río, se fueron hacia Paraguay y claro, ¿qué pasó? Que de repente la pobre esta de Santa María de Iguazú era la frontera de las reducciones y empezaban a aparecer por ahí. Y dijeron los jesuitas, vamos, como que no. Hablaron con el pueblo y dijeron, venga, nos movemos. Y 2.000 personas se montaron en canoas y se desplazaron. O sea, la reducción entera se fue. Se montaron en sus canoas, hicieron, la verdad es que como, piénsalo, es como... Es una verdadera aventura. Y una locura, tío. ¿Y cuántas canoas? No lo sé, pero decían que eran 2.000 personas, todos. Hombres, mujeres, niños, abuelos, todos. Todos, encima con las posesiones que tuvieran, pues una vez de la caravana por el río y se fueron. A mí me parece, vamos, me parece una cosa increíble. Entonces, navegaron hacia el sur por el río Paraná. Hasta ahí con las canoas, tardarían lo que fuera. Y entonces, y llegaron a lo que es la actual zona de Concepción. Y se bajaron, hicieron una marcha a pie, supongo que abandonarían y se desperdigaron mientras construían de nuevo la nueva reducción, pues no iban a estar tirados por la selva. Entonces los acogieron, no podían acogerlos a todos por varias concepciones, por varias reducciones, empezando por la de Concepción, San Javier, San Nicolás, los tuvieron ahí. Pero bueno, el caso es que en 2 años ya estaba creada la nueva reducción de Santa María la Mayor, que además es una de las grandes. Nueva, ¿no? Nueva en el sentido que, bueno, 3 años después. Entonces, la de Santa María, que es una de las grandes reducciones de allá, que quedan las ruinas y todo. Y entonces, y volvieron otra vez. O sea, la de Santa María de Iguazú se trasladó entera, fíjate, para evitar pues estos ataques. Después, es verdad que con el tiempo esto degeneraría y acabaría toda la expulsión de los jesuitas, etcétera, que es en el fondo... Pero las reducciones se quedaron como estaban, ¿no? Funcionando. No, las reducciones se acabaron. De hecho... arrasaron con todas. Sí, porque en la película está la misión, es un poco extremoso, ¿sabes? No es que fuera Brasil. Porque los jesuitas levantaron un ejército. Hubo un momento en que el mayor ejército de América lo tenían las reducciones. En el fondo porque es que ya era... O sea, pero era en plan defenderse, ¿no? Claro, sí, pero no es que invadieran nada. Pero decía, es que esto... vamos, hasta aquí hemos llegado. Que es... a veces decimos, no, porque la violencia y tal... Vamos, una cosa es eso y otra cosa es que te dejes matar. No. Entonces esta gente levantó con armas que hacían ellos mismos, de fuego, ¿eh? Sí. Vamos, que... Y entonces eso ya, sobre todo para los buscavidas de que había en aquella época, que las ha habido en todas partes, no hay que mirarnos más que nuestra sociedad actual, o sea política, negocios, lo que sea, la sociedad civil, pues hay gente buena y gente mala, ¿no? Es que es inevitable. Sí. Entonces, al final, se suprimió la Compañía de Jesús por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Y los que más sufrieron fueron ellos, los indios reducidos, que decían. Bueno. Y de hecho hay muchos relatos de cómo escaparon a la selva, huyendo de los españoles y de los portugueses. No. O sea, porque para los jesuitas eran hermanos, pero para los que llegaron después eran inditos, ¿vale? Y además se llevaron con ellos por ejemplo, las partituras se han conservado porque se las llevaron. Como una especie de tesoro.
Fíjate, los cantos a la Virgen se conservaron porque los consideraban un tesoro propio de la tribu, Sí. no una cosa venida de fuera. Bueno, pues el 10 de mayo pasado, estamos hablando de 2026, este 10 de mayo pasado, precisamente se cumplieron 400 años de la creación de la reducción esta. Entonces, la diócesis de Puerto Iguazú la considera la primera semilla del Evangelio en la zona, e hicieron una peregrinación por el río, intentando imitar un poco El desplazamiento, ¿no? De los 2000, ¿no? Bueno, pero que también tienen tradición, ¿no? A mí me parece bonito, ¿no? Y además llevaron la imagen de Santa María de Iguazú, que es una imagen relativamente de hace poco, pero que capta muy bien lo que es la esencia de lo que era la iglesia allí y lo que sigue siendo. Entonces es una imagen que la Virgen tiene súper apretado al niño, ¿sabes? Sí. O sea, no le vais a hacer nada, vamos. Ya, le tiene ahí protegiéndole al máximo. Sí, ¿qué era eso? De protección. O sea, era lo que buscaba. A mí me parece una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y entonces hicieron todo el recorrido con mucha gente. Y a mí me parece que pues es bonito recordar a quienes fueron nuestros padres en la fe, ¿verdad? Sean tanto los jesuitas como los guaraníes en este caso, ¿no? Aquí serían los carpoteotónicos y los romanos, ¿no? Pues, pero muy interesante este capítulo de las reducciones, justo, ¿eh? Sí, a mí me parece que son de esta gente que eran verdaderos héroes del Evangelio. O sea, cuánto amarían a Cristo, ¿verdad? Para dedicarse a sus hermanos ahí. Porque lo que también hay que recordar es que la vida de los padres jesuitas en las reducciones era, vamos, estricta. O sea, tenían lo que llamaban la casa de los padres, en realidad era un claustro, donde rezaban, etcétera, y salían para dar los sacramentos y ya está. Porque decían, no, para dirigirla, no. Si el cabildo les consultaba bien, pero si no les consultaba, eso iba automático. Automático, claro. ¿Sabes? No tenían por qué estar... Estaba muy bien pensado. No, de verdad que es uno de los, en mi opinión, es una semilla del Evangelio. Algunos han hablado, pues es que había un comunismo. No había un comunismo. O sea, se compartían las cosas como las compartimos los cristianos. No. O sea, con mucho esfuerzo y no unos cuantos viviendo de los otros, ¿sabes? Que eso es el comunismo, no. No, hay que... Es otra cosa. ¿Sabes? No tiene nada que ver. Bueno, justo se nos acaba el tiempo y estamos en la época, en el mes de mayo, en el que Radio María pues tiene su maratón, y a nosotros ya se nos acaba el tiempo y tenemos que darle paso a Luis Fernando de Prada, al director de esta cadena de Radio María, en donde nos va a contar cómo está yendo la maratón, y nosotros nos despedimos ya hasta el siguiente capítulo, así que les dejamos con Luis Fernando. Y ya saben que Pequeñas Historias Misioneras, si lo buscan en su buscador habitual de internet poniendo Radio María, viene el listado de todos los podcasts, y nuestro correo electrónico es historiasmisioneras@radiomaria.es si nos quieren consultar cualquier cosa. Así que nada, Luis Fernando, cuéntanos qué tal va esta maratón y cómo podemos colaborar. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María.
Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.